como que la gente ahora, por el momento que estamos viviendo, hay un énfasis profundo como en la enfermedad, ¿no? O sea, es como estoy mal, o sea, como que este sentirnos mal de ahora es lo que nos ha llevado a empezar a buscar. Pero hay un momento en que, o sea, a nivel de la psicología, o sea, lo que yo veo es como que el malestar se le vuelve a la gente una adicción. Entonces, como, güey, ya sanaste, o sea, ya cálmate. No, pero tengo que ir a otra sanación, a otra limpieza. No, pero es que no eres un basurero, o sea, tranqui. No eres el foco de la enfermedad humana, o sea, sanas, limpias, pero luego lo que sanas y limpias es para poder crecer a través de esto, es poder sublimar y elevar esa energía. Entonces, lo que hacemos en el sistema es, si tiene una fase profunda de sanación, que es como entrar a nivel de la psiquis, ver qué es lo que hay ahí, o sea, cómo está condicionada nuestra sexualidad a nivel de la mente, es decir, todo lo que nos ha penetrado. Se trabaja mucho con la conciencia de la penetración, pero de la penetración a nivel global, ¿no? Es como que nosotros también tenemos la penetración como súper referida a lo genital, ¿no? Es como, lo que me penetró es, pues si Pepe entró, ¿no? Eso es una penetración. No, pero te penetró todo lo que te han dicho, todo lo que has visto, todo lo que tu piel ha sentido, o sea, es como todo el día estamos siendo penetrados. Toda esa penetración, pues a nivel de nuestros sentidos, o sea, a nivel físico, esto no es esotérico, es bien físico y bien orgánico. Nuestro sistema nervioso absorbe esta información que viene a través de nuestros sentidos y hace códigos, ¿no? Esos códigos generan un tipo de comportamiento en nuestro cuerpo y generan un tipo de reacciones que vienen dadas por el sistema nervioso, o sea, no es una cosa así como misteriosa. Entonces, lo que hacemos nosotros es justamente hacer como un trabajo de shock con el sistema nervioso para que el sistema nervioso pueda como release, pueda soltar todo eso que lo está generando y que le está generando esa tensión que viene desde el plano de la mente, ¿verdad? O que viene desde el plano de las emociones, porque muchas cosas puede que no las oíste o no las viste, pero fueron creadas como la traducción de una realidad que te creó un sentimiento. Ese sentimiento tú lo tomas como una verdad absoluta y desde ahí te mueves, ¿verdad? Y cuando estas sensaciones o estos sentimientos se han despertado por cuestiones que tienen que ver con nuestra sexualidad, a sexualidad lo llamamos mucho más solamente que esto del, pues como lo coital, sino sexualidad es como frente a nuestra creatividad, frente a nuestra expresión auténtica, ¿no? Frente como al ser salvaje, a lo más primitivo que nosotros tenemos. Cuando esto se ha visto afectado, pues esto empieza a generar reacciones físicas, ¿no? Reacciones físicas que empiezan a involucrarse en todo. O sea, digamos, mucha gente viene al sistema porque quiere ser mamá y me dicen como, ¿qué importa el orgasmo? O sea, yo quiero un hijo. Y yo lo que les explico es como, o sea, un hijo hecho sin placer es un hijo que vas a parir sin placer, que es bien cabrón parir un hijo sin placer, o sea, porque tener un hijo duele un montón y cuando no sabes conectar con el placer de la vagina, duele 20 veces más, ¿verdad? Pero además lo más triste es que es un hijo que nace sin esa, o sea, ya nace con esa emoción muerta en él. O sea, porque lo que a nosotros nos da el placer es como la primera iniciación que nosotros nos hacen en la vida, tendría que ser la iniciación en el placer, ¿verdad? Y en el amor. O sea, nuestros hijos deberían ser hechos con amor y deberían ser hechos con placer, que es la unión entre la energía femenina y masculina. Cuando esas dos energías están vivas en nosotros, es irremediable, o sea, vas a tener un orgasmo sí o sí, o sea, cuando el corazón late y cuando el vientre late, la próstata o el útero, hay tanta energía que eso es lo que es el orgasmo infinito, o sea, es ese, así que literalmente asciende, que despierta el DMT, o sea, que genera una cascada de sustancias hormonales en nuestro cuerpo, que es lo que hace que realmente nosotros entremos en ese proceso donde uno se destruye, muchas partes de uno, o sea, a través del sexo nosotros podemos matar aspectos de nuestra psiquis, de nuestros egos, pero al mismo tiempo toda muerte trae una creación, ¿verdad? Entonces, digamos como que la invitación es eso, a resignificar cómo el sentir placer, cómo el sentir gozo, o sea, el gozo es del corazón y el placer es de los genitales, cómo esas dos energías son las energías que tendrían que estar presentes no solamente a la hora de la cama ni a la hora de hacer un hijo, sino todo el tiempo. O sea, y por eso también la adicción sexual que nosotros tenemos, porque es como ese momentico en que uno medianamente se siente vivo, porque el resto del día es como un embole. O sea, qué aburrición estar vivo, porque neta es que no tiene ningún sentido vivir como vivimos, como zombies, ¿cierto? Entonces, esta invitación a recuperar el orgasmo es a caminar orgásmicamente por la vida, o sea, es a sentir un orgasmo mientras ves un atardecer.
que abrazar a tu hijo cuando llegue del colegio sea orgásmico, pero para esto tienes que decodificar la mente, porque muchas personas me oyen decir que tengas un orgasmo con tu hijo y entonces piensan que estoy enferma de la cabeza, ¿no? Ujú. Y yo siento que los orgasmos más profundos que yo he tenido en mi vida los he tenido con mi hijo, riendo con él o tocándolo, sintiéndolo, respirando con él, porque es como vida pura, ¿no? O sea, sobre todo cuando nos reímos, cuando él y yo nos reímos, o sea, es como ese orgasmo infinito así que me toma, o sea, es como frenético. Pero la Ujú. gente no sabe ya sentir esto, o sea, y hay una cierta culpa, ¿no? Como que cuando a algunos medios nos pasa, es como, ay, no, estoy Sí, en un ¿no? lugar público, respira, ¿no? Ujú. Pero no tiene que ver ni con la eyaculación, ni con lo que nosotros llamamos venirse, o sea, es otra cosa molecular, o sea, es a nivel vibracional de los átomos, están explotando, están renaciendo, o sea, se están creando de nuevo conexiones que se habían roto. Ujú. Eso es lo que buscamos con el sistema y lo que buscamos a nivel del orgasmo en el sistema. Ujú. Qué interesante. Además que lo que tú dices, hay que cambiar o sea, hace cortocircuito, toda esta información hace como un tú, o sea, ¿qué me dices? ¿Cómo así? Sí, Eh, es un reaprender, ¿no? O sea, porque se supone que en algún momento fue así. O sea, en algún sí, es momento, recordar. claro, es, es como recordar. Y o sea, entre las cosas en los puntos que habías puesto que íbamos a hablar, íbamos a hablar sobre el aprender a sentir a través de todos los sentidos. Ujú. Y esto me causa mucha curiosidad porque cuando te refieres a todos los sentidos, ¿son los sentidos que conocemos? O sea, el tacto, la vista, el olfato, o te refieres a otro tipo de sentidos también. Claro, en realidad, digamos, es en el tantrismo, y bueno, el sistema de respiración ovárica tiene mucho de tantrismo, es el desarrollo del ser interno, pero no negando a lo exterior, ¿verdad? O sea, por eso, digamos, el tantrismo no niega la sexualidad como casi todos los otros caminos espirituales, que es como, o sea, ilumínate de aquí para arriba, ¿no? Y olvídate de esto. En el tantrismo te dicen, no te olvides de nada, o sea, si lo tienes, úsalo, pero úsalo para qué, úsalo para trascenderlo. Entonces nosotros sí incentivamos mucho el trabajo con el sentido físico, pero ¿para qué? Para que de los sentidos físicos puedas entrar a los sentidos, al suprasentido, ¿verdad? O sea, es decir, a la parte etérica de esta parte material. Pero para eso primero tienes que realmente aprender a sentir. O sea, yo siempre he pensado que es más fácil este camino a través de la materia y luego al trascender la materia, que intentar entrar directamente como en esto, en la parte más energética, ¿no? Como en estos últimos chakras, porque digo, o sea, es que o sea, tienes que atravesar algo que estás pensando que no existe, entonces no te estás dando cuenta dónde está el obstáculo, ¿verdad? O sea, si todo el pedo que nosotros tenemos en realidad son nuestros sentidos, ahí está la liberación, o sea, nuestros problemas vienen porque lo que vemos les damos un, un Sí. significado, ¿verdad? Lo que escuchamos le damos un significado, lo que entra a nuestro cuerpo le doy un significado, siempre polares, porque además nosotros tenemos un problema que es la polarización, o sea, ¿no? Es como, sobre todo lo occidental, es como el bien y el mal, ¿no? Lo supremo, lo banal, lo espiritual y lo mundano, y todo esto está, o sea, nosotros somos todo, somos buenos, somos malos, somos luz, somos hombres, somos mujeres, somos oscuridad, somos todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estos significados que nosotros le damos a toda la realidad que nos atraviesa por nuestros sentidos, acorta nuestra capacidad de poder entrar en los sentidos internos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sensibilización de los sentidos, hablamos de sensibilización de los sentidos externos, es decir, conectar con lo más material, conectarlo a nivel físico, por lo que te decía, o sea, nuestro sistema nervioso, por todos los shocks y traumas que nosotros no solamente hemos vivido, sino que nosotros ya hemos heredado traumas, hemos vivido traumas a nivel intrauterino, todo esto ha generado que en nuestro sistema nervioso se creen cortes. Esos cortes, ¿qué pasa? O sea, nuestro cuerpo suele hacer, porque tiene este instinto de supervivencia, suele hacer como pequeños bypass. Entonces es como, bueno, o sea, ella mandó a matar el sentido del tacto. Literalmente hay un montón de gente que mandó a matar el sentido del tacto. ¿Por qué? Porque en algún momento estas sensaciones no fueron sensaciones placenteras, fueron sensaciones que causaron un dolor. Pero ¿qué hace? O sea, no es que el cuerpo aprendió a no sentir dolor, él se conectó a otro sentido y ahora tienes otro sentido exacerbado. Entonces por ahí ves más,
o todo te sabe más, o oyes más, pero está creando de todas maneras una polarización. Además, pues vivimos en un mundo bastante complejo, donde lo que te digo, no está diseñado para el placer este mundo, o sea, está diseñado para placeres que son como muy drogas, ¿no? O sea, es como, Por un momento. sí, por instantes, con unos picos enormes y luego con unos descensos terribles, que no tiene que ver solamente pues con la cantidad de drogas que podemos encontrar, pero sino esto, o sea, como las emociones, ¿no? O sea, como ahora queremos que la vida sea como un McDonald's. O sea, vengo, paso por aquí rapidito, reclamo mis 5 minutos de alegría, ¡guau! ¡Alegría! Y después 24 horas y media de depresión. Entonces, ¿por qué? Por toda esta polarización que nosotros tenemos, por el significado que le hemos dado al trauma. Entonces, lo que nosotros hacemos con este sistema es volver a entrar en los sentidos y actualizar. Digamos, el sistema trabaja también mucho con lo que se llama la maduración, porque el problema también, y el problema sexual importante que nosotros estamos teniendo como humanos, es que nosotros tenemos cuerpos de 37 años, sexualidades de 5, de 1 o inexistentes, y mentes entre los 1 y los 7. ¿Por qué? Porque entre los 1 y los 7 es cuando nosotros codificamos el mundo y le damos el significado de esa realidad, ¿verdad? Entonces, lo que a ti te dijeron que es, tú dices, así es, ¿no? No tienes un proceso de digestión donde tú digas, me parece, no me parece. No, lo asumes como una realidad. Lo que te pasó, le diste un significado desde la mente de un niño, ¿cierto? Pero como en este momento también se generaron traumas en nosotros, el trauma genera frío, el frío genera estancamiento. Entonces, físicamente es como si nuestro cuerpo se quedara pequeñito. Nuestro cuerpo sexual está pequeñito, pequeñito. Nuestra mente está pequeñita. O sea, por eso uno de los grandes problemas vinculares que uno tiene ahora entre hombres y mujeres, de que nos quejamos y es como, ay, pues es que es tan inmaduro, es tan inmadura. Pues sí, es que ahorita, o sea, pues es que nadie es maduro porque todos estamos bien traumados. Entonces es ir hasta ese lugar donde se generó ese rompimiento, donde se generó esa polaridad o donde se generó una adicción a ese ser niño, porque a veces el problema no es que tuviste una niñez que te generó trauma, sino tu niñez estuvo bárbara, pero cuando fuiste a entrar en la transición de como la individualización del ser, hubo un rompimiento que hizo que tú dijeras, uy no, ser grande es terrible, yo quiero ser niño, ¿no? Que ahí nos encontramos con nuestros lindos Peter Panes y Peter Panas, que no quieren crecer, pero no quieren crecer ¿por qué? Porque los únicos sentimientos, sensaciones y recuerdos de placer que tienen en su cuerpo y en su vida están en la niñez. Entonces dicen, este es mi lugar seguro. Pero pues el problema es que eres un adulto, requieres que tus hormonas funcionen como un adulto, que tu mente funcione como un adulto, es decir, estar en unidad, ¿verdad? Entonces vamos mucho hasta ese lugar, a poder reconectar, a poder como decirle a ese niño como está todo bien, o sea, ya pasó, es seguro ser sexual, es seguro sentir, es seguro tener un pensamiento personalizado, individualizado del entorno, porque también mucho de lo que pasa en la sexualidad es que nosotros no nos individualizamos y entonces vivimos nuestra sexualidad y vivimos todo nuestro ser a través de otros, ¿no? A través de nuestros padres o a través de nuestras parejas o a través de la escuela o a través de la iglesia, pero no tengo ni la menor idea quién soy yo, qué le gusta a este cuerpo sentir, qué le gusta a esta nariz oler, qué le gusta a estos ojos ver, qué le gusta a estos oídos escuchar. Entonces es muy importante, es como esa educación que no recibimos, o sea, que si nuestros hijos recibieran estas cosas tan básicas, pues serían personas diferentes, no tendrían que estar viniendo a estos cursos para hacer cosas tan básicas. Yo digo, o sea, es que es loquísimo que tengamos que pagar dinero por aprender a respirar, ¿no? Pero pues sí, sí tocó. ¿Por qué? Porque se nos castró, porque además nuestros sentidos van al vientre y lo que a nosotros más se nos ha castrado son todo lo que hay en nuestro vientre, que es el ser animal. A nosotros llevan vidas y vidas torturándonos con esto de ser unas personas civilizadas, educadas, correctas. No, no somos correctos, somos animales.
Y estos sentidos son lo que nos hace animal. Entonces, cuando una mujer o un hombre logra recobrar sus sentidos y logra darle espacio a su vientre para que conecte y empiece a pulsar y empiece a vivir desde ahí, pues nos volvemos seres auténticos. Y cuando uno es un ser auténtico, puede trascender al animal y puede entonces conectarse con la divinidad. Pero ¿cómo quiere uno ser un ser divino cuando ni siquiera ha podido entender que uno es animal? O sea, no tengo alas, tengo vagina, ¿verdad? O sea, tengo tetas, o sea, tengo que hacer algo con esto que sí me dieron en vez de estar buscándome las alas que pues por ahorita no las tengo, ¿cierto? Me encanta cómo lo explicas, además súper sencillo, o sea, muy para la gente común que cuesta un poco lo que tú decías, ¿no? Que lo creemos allí como muy, o sea, muy abstracto, ¿no? Y cuando hablamos de todo esto suena un poco abstracto y tú lo aterrizas y eso me gusta, porque así también lo podemos entender. Hay una parte que mencionabas sobre, o que bueno, que íbamos a hablar, que era como sacar el orgasmo del impulso genital. O sea, ¿cómo se hace eso? Se puede hacer, hay muchas vías. Las vías son los 9 agujeros. Los 9 agujeros son los ojos, los oídos, la nariz, la boca, la vagina o el pene y el ano. Todos estos agujeros son la forma de entrada que tenemos nosotros hacia nuestro cuerpo, ¿verdad? Es la forma en que somos penetrados, pero también en la forma en que nosotros podemos penetrar, ¿verdad? O sea, estos sentidos son los que hacen que nosotros en relación con el entorno es como podamos estar, podamos sobrevivir, porque ellos son parte de nuestra supervivencia, pero también podamos recibir. Nosotros hemos como seccionado el orgasmo a lo que me entra por la vagina y lo que me sale por el pene. Y si mucho, ano boca, ¿no? Pero pues como a uno no le cabe por la oreja, es como que pues lo dejo. Solamente el cuento, como dicen, ¿no? Sí. Entonces dejamos así, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hablamos de sacar el orgasmo más allá de los genitales, puede que entre por lo genital, puede que sea, o sea, que ese momento de explosión entre a través de un encuentro genital o de un encuentro de uno mismo con su genitalidad, pero es poder rendirse, que digamos esto es uno de los problemas bien grandes que estamos teniendo las personas para poder entrar en el orgasmo, y es que el orgasmo, al ser una muerte, al ser energía, o sea, esta energía de Kali, requiere de rendición, que es energía femenina. El orgasmo es femenino, o sea, no es de mujeres, es femenino. Y por eso es que ahora hay tanto problema con el orgasmo, porque lo que menos hay ahora a nivel planetario es energía femenina. Es como si todos solamente quisiéramos penetrar, o sea, aunque la mujer tenga vagina y su naturaleza sea ser penetrada, es como ahora todo es penetración, todo es hacia afuera. Todo lo que es hacia adentro, tanto para hombres como para mujeres, es algo que nos genera profundo rechazo. ¿Por qué? Porque nos conecta con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad que también es energía femenina. Y la vulnerabilidad nos ha enseñado, pues que es gacha, ¿no? O sea, que hay que ponerle cuidado porque pues la última vez que fui vulnerable, mira cómo me fue, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Genera patrones de defensa, mecanismos de defensa para no permitir que estas energías vuelvan a dañar tu cuerpo, pero igual las van a dañar porque cuando uno está en demasiada energía masculina, se polariza. Pero ¿qué pasa con esto? Hace imposible que el orgasmo llegue, porque donde no hay rendición, donde uno no se deja ir, o sea, ¿cuáles son los mejores orgasmos que uno puede recordar? El día que uno dijo como, ay, ya, o sea, me doy, pero me doy a lo que sea, o sea, por eso sacarlo de los genitales, o sea, me doy, o sea, mira ese árbol como si jamás lo hubieras visto. O sea, siéntate ahí y míralo y respíralo y entrégate a él, o sea, ríndete al árbol. En el momento que uno se rinde al árbol, es como cosas impresionantes, o sea, termina uno por ahí llorando porque sí, pues una loca maníaca, porque está sentada sola llorando frente a un árbol, pero es porque estás teniendo un orgasmo. ¿Qué es el orgasmo? O sea, es lo que yo les decía, es la conexión entre la dicha y el gozo, entre el placer y el gozo, que es entre el sexo y el amor. Y eso, o sea, es disolución. Entonces es sacarlo de ahí, o sea, es irte al atardecer y respirar el atardecer, abrir la boca y permitir que te penetre.
Porque el problema es que nosotros, además, no sé qué nos picó, que pensamos que nosotros podemos como es entrar en ellos. Pero lo que nosotros tenemos que permitir es que eso que está afuera, esos árboles, ese viento, ese sol, esa luna, entre en nosotros, o sea, que la existencia nos haga el amor. No somos nosotros haciéndole el amor a la existencia, o sea, nosotros hacemos el amor con la existencia en el momento en que abrimos nuestros ojos, nuestros oídos, todos los poros de mi cuerpo, mi vagina, mi ano, incluido el ano, porque mucha gente es como, "Ah, está bien, voy a abrir todo menos el ano". No, o sea, échale, abre el ano, es súper importante abrir el ano. No, no me refiero a la penetración, pero es relajar culito. Ese es uno de los enfoques principales de mi sistema, es relaja el culito, porque en ese culito está toda la represión, todas las emociones, todo el placer ahí. Entonces es, abre el ano y respira por ahí y deja que la existencia entre en ti. Cuando la existencia entra en ti, no hay otra forma más que tú entres en ella, porque cuando exhalas vas a estar entrando en ella. Pero es que con este nivel de tensión en el ano, con este nivel de tensión en los genitales, en el periné, con este nivel de tensión en la respiración, que respiramos lo mínimo para sobrevivir, es imposible que nadie nos haga el amor, ni que nosotros le hagamos el amor a la existencia, ni que la existencia nos haga nada, ni que Dios nos penetre, ni nada. Es tan sencillo como abrir la boca, abrir el culito, abrir todo y respirárnoslo todo. Y esto tiene que ver un montón con el merecimiento, que es otro de los pilares del sistema, que es trabajar con el yo me lo merezco. Yo merezco ser penetrada con amor. Yo merezco ser penetrada por amor. Porque ¿qué pasa? Nuestro cuerpo está muy herido porque no ha sido penetrado de esta manera. Entonces, pues obviamente, si te enseñaron desde chiquita que todo es al castigo, al bravazo y a las malas, pues es bien difícil que tú digas, es tan sencillo como abrir la boca y hacer el amor con Dios. Es difícil, porque esa es la castración máxima. Nuestra mayor castración no es el placer, es la divinidad. Es habernos separado de nuestra divinidad. Y lo más divino que nosotros tenemos es la respiración. Es aliento, es lo más es etérico. El resto de nosotros es físico. El aliento es etérico, es Dios. Además que muchas de, o sea, de las terapias y bueno, de muchas de las técnicas se centran en la respiración, ¿no? En saber respirar, en concentrarte. De hecho, pues las meditaciones se dicen, en todas las meditaciones te dicen, concéntrate en la respiración, no sé qué. Siempre lo están mencionando. Claro, porque además es lo único que sucede en presente. O sea, es la única parte de nosotros y que nosotros podemos darnos cuenta de que está sucediendo aquí y ahora. Por eso el problema que tenemos todos con la respiración. Porque respiramos muy rápido, que es un problema que se está teniendo ahora. O sea, ves que ahora todo el mundo tiene ataques de ansiedad y breakdowns y todo eso. Esto es porque, ¿qué pasa? Respiramos al ritmo que va la mente. Nuestra mente va en chinga. Entonces, o sea, estás así y es como si, o sea, estoy pensando en que voy a correr, pero ya estás respirando como si estuvieras en el último tramo de la maratón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No estás en el presente, estás respirando en el futuro. O paramos la respiración, que eso también genera, digamos, un montón de problemas sexuales, un montón de problemas respecto a la fertilidad, vienen por la hipooxigenación que hay, o sea, no hay oxígeno en el cuerpo. ¿Cómo vas a tener un bebé? ¿Cómo vas a tener un orgasmo? ¿Cómo se te va a parar el pene o se te va a mojar la vagina si no hay oxígeno? Los líquidos necesitan oxígeno para ser empujados, ¿verdad? Entonces los tejidos empiezan a morir. O sea, es tan físico como eso, no es etérico, es físico, es fisiológicamente matamos nuestra sexualidad con nuestra mente. Paramos el oxígeno, o sea, si tú te das cuenta, la gente muchas veces respira como ya antes de morir, o sea, es como, y de repente, y otra vez sigues aguantando y después eso que uno parece que estuviera suspirando, no, no está suspirando, está intentando no morir, ¿no? No, no tenemos que es lo que por eso la meditación sirve tanto, pero el problema es que si meditas 10 minutos al día y luego vives las otras 23 horas y media durmiendo profundo, pues no pasa nada, o sea, porque por 10 minutos no hay suficiente oxígeno en el cuerpo, o sea, esto tiene que ser como lo que yo les decía al orgasmo, o sea, tiene que ser una práctica constante, todo el día, o sea, ¿cómo estoy respirando? No tienes que irte, sentarte a los Himalayas, aislarte del mundo, nada, o sea,
estar con mi hijo es una meditación porque te quita el aliento. Pero es ahí, o sea, es como, cómo estoy conectando con él, estoy con mi mente, estoy sintiendo placer en este encuentro, estoy en el corazón, estoy respirando o estoy ahí echándole el rollo de mi mamá y de mi papá y diciéndole cualquier locura porque me fui. Porque en el momento en que uno deja de respirar, uno se va y viene cualquier otro personaje. O sea, de repente está uno como poseído ahí por un gremlin que está hablando por uno. Pero es porque tú te fuiste, dejaste el cuerpo, te fuiste en tu cabeza a deambular y dejaste ahí el cuerpo, ¿verdad? Entonces es una práctica 24 horas. O sea, ¿qué me está penetrando en mis sentidos? ¿Qué siento cuando esto entra en mi cuerpo? O sea, ¿qué siento cuando esta música entra en mi cuerpo? ¿Siento rico? ¿Dónde siento rico? ¿Siento feo? ¿Dónde siento feo? Y eso es lo que además nos enseña él dice a discernir, porque nosotros nos atraviesa todo, nos penetran todos y ahí, ¿no? Entonces es como empezar a discernir y eso es empoderamiento femenino. Empoderamiento femenino no es estar enojada. Empoderamiento femenino es aprender a discernir y a decir, ¿qué quiero yo que entre en mí? ¿Quién quiero yo que entre en mí? ¿Cómo quiero? Pero no es solo en la vagina, es en todo mi cuerpo. No que quieren los demás, lo que quieran los demás es su problema, que vayan al psicólogo si no les gusta. ¿Qué quiero yo? Ese es el tema, o sea, es esa conexión, es ese amor profundo en el que yo empiezo a tener una relación conmigo misma. Qué bonito. Suena genial. Hay una cosa que me causa curiosidad. ¿Uno puede sanar el cuerpo a través del orgasmo? Claro, claro, porque justamente lo que te digo, o sea, digamos, nosotros lo que hacemos en el sistema es eso, es aprender a sacar esa energía de ahí y a llevarla hacia los órganos. No solamente con la intención, porque ¿qué pasa? Digamos, nosotros, me duele un brazo, entonces yo puedo hacer el amor, mientras hago el amor con mi pareja o mientras me masturbo, inhalar, implosionar esa energía y en vez de eyacular e ir hacia afuera o en vez de tener el orgasmo hacia afuera, en el momento que llega el orgasmo, jalar ese orgasmo hacia adentro y llevarlo dirigiéndolo hacia esa parte que tengo mal. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de enfermedades que nosotros sabemos el síntoma, pero no sabemos el origen. Por eso es tan importante que el orgasmo, o sea, se coma el cuerpo. Porque ¿qué pasa? Si tú solamente lo diriges con tu mente, eso, lo vas a llevar a donde está viendo la manifestación de la enfermedad, pero no lo vas a llevar ahí donde está la raíz, y es que la raíz de mi dolor de hombro puede venir desde mi hígado. Puede que mi hígado no tenga muchas toxinas en la sangre y esté empezando a dañar mis tendones, ¿cierto? O esté viniendo desde mis riñones, porque si mis riñones se debilitan, las inserciones de mis huesos se debilitan y eso va a generar que yo tenga un dolor. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando llega el orgasmo es implosionarlo, o sea que digamos en el hombre sería lo que se llama la eyaculación, en la mujer es la implosión del orgasmo, es jalarlo hacia adentro, pero no solamente hacia arriba, que es diferente cuando uno quiere es como hacer un proceso más espiritual, no es llevarlo hasta la coronilla y hacia afuera, sino es llevarlo hacia el corazón y del corazón dejarlo que explote, porque ¿quién es el que lleva sangre a todos los tejidos del corazón? Es decir, el que tiene comunicación con todos los órganos son el corazón y el pulmón, que viven en la misma caja. O sea, ellos dos están en el mismo nivel. Entonces, cuando yo subo el orgasmo hasta ahí y de ahí lo suelto, o sea, primero siento amor infinito. Es una cosa así como, los ama a todos. Pero aparte de eso, ¿qué pasa? O sea, es inevitable que toda esa energía que está ahí de más, o sea, está bombeando con tanta fuerza, pues va a terminar llegando al resto del cuerpo. Va a llegar a cada tejido, o sea, porque el corazón tiene que llevar sangre hasta el dedito chiquito del pie, ¿cierto? Los pulmones tienen que llevar el oxígeno hasta el dedito chiquito del pie. Entonces es inevitable que el cuerpo va a empezar a reconstituirse, lo que yo te decía, o sea, aparte de nuestra enfermedad, ¿es por qué? Por hipoxigenación, por hiperoxigenación. Pero el problema es que cuando uno tiene hiperoxigenación, libera demasiado dióxido de carbono y ese dióxido se le queda en la sangre y empieza a intoxicar el cuerpo. Entonces, en el orgasmo, lo que hay es una regeneración. O sea, el sistema glandular funciona mejor, el sistema circulatorio funciona mejor, el sistema linfático funciona mejor, el sistema respiratorio, el circulatorio. Entonces, lo que te decía, o sea, sácalo de que es porque Dios entró en tu cuerpo. O sea, a mi forma de ver, pues es porque estaba haciendo el amor con Dios, o sea, es inevitable. Me estoy llenando de Dios. Pero porque esto es para todas las personas. Yo quiero que todas las personas entiendan esto a nivel físico. O sea, luego si quieres creer que es por la divinidad, mejor. Pero si solamente te importa estar sano y bello,
pues entonces también es una forma, o sea, porque es salud, o sea, el orgasmo es salud. Yo he escuchado, y me gustaría saber tú qué piensas y qué tan cierto crees que es, que uno también con un orgasmo puede sanar cosas del pasado o de otras vidas que te han causado dolor. Sí, o sea, digamos, es esto lo que yo te decía de todo lo que nosotros hemos como adquirido en nuestro cuerpo, heredado. No solamente nos sanamos a nosotros a través de nuestra sexualidad sanamos a nuestro árbol genealógico. O sea, nuestra sexualidad, cuando está despierta en nosotros, está sanando la sexualidad de nuestros padres. Cuando yo la puedo hacer consciente, o sea, el proceso de sanación, ¿qué es? Es sacar de la sombra algo que vive ahí y que se haga figura, que digamos en la psicología Gestalt es la teoría de figura, fondo-figura. No es algo que sale del fondo y es como, ay, tenía una astilla, ¿viste? O sea, es como me dolía el pie, pero como la astilla era pequeñita y por eso era de madera clarita, pues yo no me daba cuenta que tenía una astilla, pero sí sentía dolor de pie. Y de repente cuando le puse una lupa, es decir, cuando desperté mi conciencia, lo vi y dije, pero si era eso. Y muchas veces nuestra astilla, pues son nuestros papás, ¿verdad? O son algo que vivimos hace un montón de tiempo o que vivimos en otro tiempo, pero que estamos cargando como una memoria y como no la tenemos en el mismo cuerpo y por ahí estás encarnado ahora en mujer y antes eras hombre, es más difícil traerlo a la conciencia, ¿verdad? Digamos, en el proceso de respiración, como es un proceso transpersonal, o sea, es como decir, como tomar ayahuasca o como tomar peyote, o sea, que entras en un espacio donde ya no hay control de la mente, sino que entras en un estado alterado de conciencia. Ahí, digamos, puede venir al plano de la conciencia un montón de vidas, un montón de vivencias, pues que tú no tienes acceso a ellas cuando estás intentando verlo con los ojos físicos, ¿verdad? O sea, digamos, cuando estamos en el estado de respiración, que se alcanza en la terapia, pues es justamente entrar en ese espacio de los sentidos, o sea, que puedas escuchar lo que escuchaste hace un montón de tiempo y que creó una realidad en ti, o lo que viste hace un montón de tiempo que creó una realidad en ti, que hoy estás viviendo como propia, pero que ya no le pertenece a este tiempo-espacio, ¿verdad? Entonces también hacemos un proceso con cristales y con respiración que es cortar esos lazos que nos unen con otros lugares, donde podemos estar viviendo como vidas paralelas y estar perdiendo un montón de energía y no pertenece a mi espacio-tiempo unipersonal. Qué interesante. Me gusta mucho lo que estás comentando. Y bueno, me gustaría, para que vayamos concretando, que ya mira que cómo pasa el tiempo de rápido, ¿no? Sí. Me gustaría que nos contaras cuáles son para ti las claves para vivir una sexualidad más sana, más consciente y que así pues realmente la podamos disfrutar. Pues yo creo que lo que para mí más importante es crear vínculos. O sea, creo que más que una sexualidad, o sea, para sacarlo de esto de lo genital, es el poder crear vínculos. Yo creo que donde existe amor, la sexualidad siempre va a estar sana. O sea, a nivel físico del corazón, pues es el que nutre los genitales, ¿verdad? Cuando a uno el corazón le palpita con fuerza, pues sus genitales también están mejor, ¿verdad? Pero aparte de eso, cuando uno entra en vínculos donde hay amor, donde hay acuerdos, donde hay cuidado, donde hay encuentro, donde hay energía femenina, porque claro, donde solo hay energía masculina, la sexualidad es energía masculina comparada con el corazón, ¿verdad? Pero donde hay esta pareja, es decir, donde hay, no me refiero a la pareja externa, sino a la pareja interna, o sea, donde hay sexualidad, pero hay amor, donde hay energía femenina y energía masculina al tiempo, pues va a hacer que realmente sea una sexualidad nutricia, es decir, porque la sexualidad que penetra desde el corazón es diferente que la sexualidad que solamente penetra o es penetrada desde lo horizontal, ¿verdad? Es una verticalidad y cuando uno llega al corazón, o sea, pues inevitablemente es tanto el fuego que hay en el sexo y es tanto el fuego que hay en el corazón que inevitablemente vas a llegar a un plano diferente de conciencia. Entonces yo pienso que pues lo más importante para uno tener, o sea, no me refiero a matrimonio, pareja para toda la vida, es generar vínculos sanos, generar vínculos donde haya acuerdos reales, así sea el acuerdo de no vamos a ser pareja, pero que hayan acuerdos, que no haya espacio para gastar energía en una mente divagando e inventándose historias de Hollywood y de Disneylandia, sino vivir en este plano real donde simplemente hay amor y ver qué onda con ese amor.